Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar por acá, de verdad. Qué lindo estar acompañándolos en esta mañana, este fin de semana. Quizás no muchos sepan esto, pero además de eso, de ser escritor, de ser teólogo, comunicador y demás, durante muchos años fui profesor de secundario. Yo era el profe de literatura. Así que imagínense lo difícil que era mantener a chicos de su edad hablando de literatura griega de hace 2500 años a las 7:30 de la mañana. Eso me ayudó para la vida, digamos. Me ayudó para la vida y me da mucho gusto compartir esta mañana con ustedes. Compartir particularmente este Chazac, 30 años de este evento, y me pone muy contento ser parte de esta celebración. Gracias por esta invitación, gracias por abrirme su casa, gracias por prestar su atención, por dedicar su tiempo. Me pone muy, muy contento. Como bien estaba diciendo recién Jacob, soy escritor, soy divulgador, tengo un canal de YouTube que a lo mejor me han visto por algún video de YouTube, de Instagram, de TikTok, por ahí. En esta mañana me gustaría hablar de una de estas cosas y la otra la vamos a dejar para el día de mañana. Este fin de semana me gustaría hablar de dos cositas importantes: identidad y propósito. Identidad significa quién soy. Propósito significa para qué estoy acá. Tanto la identidad como el propósito son ideas importantísimas, fundamentales, que personas de todas las edades constantemente nos estamos preguntando: ¿quién soy y para qué estoy acá? Toda la vida se van a estar haciendo estas dos preguntas, pero particularmente en la etapa de la vida en la que ustedes se encuentran se las están haciendo muchísimo. El momento en el que ustedes están es un momento clave. Es un momento que va a definir un montón de cosas acerca de las personas en las cuales se van a convertir y ya se están convirtiendo. Las convicciones profundas, las decisiones fundamentales que ustedes tomen en estos años en cuanto a su identidad y en cuanto a su propósito, les van a marcar el camino para adelante. Así que es muy importante que se tomen mucho tiempo para pensar y decidir bien sobre la identidad y el propósito. Me encantaría que este fin de semana podamos hacer un poquito esto. Tomarnos el tiempo, parar la pelota, como decimos en Argentina, parar la pelota, mirar la cancha, a ver dónde voy a patear. Parece que la vida es muy larga y que uno tiene muchas posibilidades, pero no tantas. Hay que ver muy bien qué hacemos con esa pelota que tenemos debajo de la suela. Así que vamos entonces a hablar en esta mañana acerca de la identidad. Empezamos desde lo más profundo. ¿Quién soy? Y vamos a ir hacia algo más práctico. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con esta persona que soy? En esta primera charla vamos a hablar acerca de la identidad y del vacío interior que tenemos todos, de las heridas que cargamos. La charla de esta mañana va a ser una charla muy íntima, así que les voy a pedir muchísimo de su atención, de que abran el corazón, de que abran la cabeza, porque vamos a meternos en un lugar un poco sensible acerca de quiénes somos. Y mañana vamos a preguntarnos qué hacemos con todo esto. Vamos a intentar preguntarle a Dios: ¿qué hago con todo esto que me diste? Con esta persona que soy. Así que los animo, de verdad, a que cada uno de ustedes abra la cabeza, abra el corazón, para que nos metamos a hablar sobre identidad y propósito. Pregunta: ¿les gusta a ustedes mirar series? ¿Quiénes son esos inadaptados sociales que dijeron que no? ¿Les gusta mirar series o no? A mí me encanta. Me encanta mirar series y me gustaría empezar esta prédica justamente con un pedacito de una serie. Vamos a empezar esta prédica de una forma un poquito rara. ¿Conocen a BoJack Horseman? BoJack Horseman es el personaje principal, el protagonista de una serie que tiene el mismo nombre y que es la historia de un caballo, básicamente, que en sus primeros años de juventud fue un actor, y fue un actor muy famoso. Sin embargo, con el paso del tiempo todos se olvidaron de él y quedó en el olvido. Vamos a mostrar ahora un pedacito de la 5ª temporada, en la cual la madre de BoJack muere. Spoiler alert. Y en ese capítulo en el que la madre muere, BoJack decide dar un discurso en el funeral de su madre.
Creo que todo lo que tengo para decir en esta mañana se desprende de las palabras de BoJack Horseman en este episodio. Así que les pido que presten muchísima atención. Vamos a verlo. Estuve en el hospital en sus últimos momentos y fueron horrorosos, llenos de gritos sin sentido y mucho llanto. Pero hubo un momento, un instante de una extraña calma en el que miró hacia mí y me dijo, "Te veo". Eso fue lo último que me dijo, "Te veo". No una declaración, ni un juicio, ni decepción, solo aprobación y el simple reconocimiento de otra persona en la habitación. Hola, ¿qué tal? Eres una persona y te veo. Les diré que es raro sentir a los 54 años por primera vez en la vida que tu madre te ve. Es extraño darse cuenta de que eso era lo que te hacía falta, lo único que querías, ser visto. Y no se siente un alivio, ser visto finalmente. Se siente cruel. Resulta que sabías lo que quería y esperaste hasta el último momento para dármelo. Estaba listo para más crueldad, seguro de que aprovecharía para darme un insulto final sobre cómo la defraudé y que era gordo y estúpido y muy alto para ser un exitoso Lindy Hopper, de cómo era dependiente, una carga y una vergüenza. Para todo eso estaba listo, pero no estaba listo para "te veo". Solo mi madre sería tan mala para insultarme con un momento de conexión en su último suspiro. Tal vez le doy demasiado crédito. Tal vez no se trataba de una conexión. Tal vez fue un "te veo" como "te veo". Como, tú podrás engañar al mundo entero, pero yo sé exactamente quién eres. Eso se parece más a mi madre. O, tal vez literalmente quiso decir "te veo". Eres un objeto que ha entrado en mi campo visual. Estaba muy fuera de sí. Al final tal vez sea tonto tratar de atribuírselo a nada. Mi madre está muerta. Y todo es peor ahora. Porque ahora sé que nunca tendré una madre que me diga desde el otro lado de la habitación, "BoJack Horseman, yo te veo". Pero es bueno saberlo. Es bueno saber que no hay nadie que me esté cuidando, que nunca lo hubo y que nunca lo habrá. Es bueno saber que soy el único en quien puedo contar. He visto este fragmento no sé cuántas veces y lo vuelvo a ver y me sigue poniendo la piel de gallina. Porque es terrible. Me conmueve la cantidad de emociones que revuelven estas palabras de este famoso actor de 54 años en el funeral de su madre. Probablemente todos nos sentimos un poquito así en algunas ocasiones. Estas palabras que dice BoJack. Es bueno saber que no hay nadie que me esté cuidando, que nunca lo hubo y que nunca lo habrá, que soy el único en quien puedo contar. ¿Nunca se sintieron un poco así? Yo la verdad que sí. Por eso me parece que lo que dice BoJack conecta con una experiencia que hemos tenido todos de diferentes maneras. Siendo un famoso actor muy reconocido, 54 años, un tipo en la madurez de su vida, simplemente en ese momento se da cuenta de que lo único que había querido durante toda su existencia es que su madre lo viera, que la mirada de su madre lo aprobara, que le dijera que era una persona valiosa, que era una persona amada, más allá de cualquier cosa que pudiera hacer o lograr. La experiencia de dejar de ser niños y convertirnos en adolescentes, jóvenes, adultos, es una cosa muy difícil de hacer. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, generalmente lo que hacemos es crecer bajo la sombra de nuestros padres. Buena parte del trabajo de crecer en la vida significa salir de esa sombra y aprender a ser adultos, responsables, hacernos cargo de nuestra vida. Y muchas veces la única forma en la cual tenemos para encontrar nuestra propia identidad es por contraste. Es decir, yo ya vi a mi papá y a mi mamá cómo hicieron las cosas. Ahora, ¿cómo las voy a hacer yo? Si ellos hicieron A, probablemente yo voy a querer hacer B, porque quiero diferenciarme. ¿Qué cosas voy a querer cambiar? ¿Qué cosas voy a querer repetir de todo lo que aprendí de ellos? Y las cosas que nuestros padres han hecho, de una forma u otra, siempre nos marcan. Es muy interesante porque a lo mejor en tu casa hubo mucho dinero, un buen pasar económico, y sin embargo sentiste que eso había sido un problema para vos. O por el contrario, a lo mejor no había mucho dinero y era un problema siempre llegar hasta fin de mes. Y sentiste que eso justamente es lo que te traumaba.
A lo mejor tus papás te protegían muchísimo, eran sobreprotectores, estaban siempre ahí para vos. Y sentiste que tanta protección te inhabilitaba para tomar tus propias decisiones. O, en su defecto, sentiste que no te cuidaban lo suficiente, que no habían estado tan presentes como te gustaría y que eso te incapacitaba emocionalmente. A lo mejor tus papás te pusieron metas muy altas y te motivaban para cumplirlas y sentías que eso era una presión muy grande. O por el contrario, no te ponían tantas metas y sentías que no te motivaban lo suficiente. Si ustedes se fijan, por una cosa o por otra, todos terminamos un poquito traumados. Por una cosa u otra que nos haya pasado, todos tenemos motivos para que crezca dentro de nosotros una planta de amargura, una planta de dolor, muy difícil de resolver y de tratar. La infancia es una etapa muy vulnerable. Las palabras y las acciones que se siembran durante esos primeros años van a germinar durante muchísimo tiempo. Y una semilla de dolor, de maltrato, de desprecio, de abandono, fácilmente se puede convertir en una herida, en un trauma que marque a la persona durante el resto de la vida. Vamos a la siguiente. Mi caso no es como el de BoJack Horseman. Yo soy el chiquito del medio. Mi caso no es como el de BoJack. Yo, afortunadamente, tuve papás presentes y gracias a Dios todavía los tengo conmigo. El dolor mío no fue como el de BoJack, pero sí también sucedió en la infancia. Pero vino por otro lado. A mí me tocó nacer hijo de pastores en un pequeño pueblito de la Argentina. Y me tocó nacer muy particularmente con muchísima energía. ¿Era esos chicos insoportables que andan corriendo todo el tiempo? Seguramente ustedes ya saben qué tipo de chico me estoy refiriendo. Esos chicos que tienen una energía inagotable, que son las 11 de la noche y no paran de saltar. Uno de esos era yo. Ustedes me ven ahora todo tranquilito, pero me ha pasado el evangelio por encima. Así que no se lleven la idea de que era tranquilito así, ¿eh? Era un chico hiperkinético, con muchísima energía, con muchísima curiosidad, que siempre quería aprender más, saber más, correr un poco más, hacer un poco más de cosas. Tenía muchísima energía todo el tiempo. Y no solamente eso. Mis papás eran pastores evangélicos en un pueblito de 3.000 habitantes. Si contamos vacas, árboles y cerdos, capaz llegábamos a 4.000. Un pueblito muy chiquito y muy católico, mis papás pastores evangélicos y yo el único chico evangélico de mi edad en un pueblito muy católico. El único que no hacía la comunión y la confirmación. Y no solamente eso. Además, siempre fui alguien con muchos intereses intelectuales. Aprendí a leer solo, mirando la televisión. Me encantaba leer y aprender todo lo que pudiera. Me pasaron de curso, me adelantaron. Tenía muchos intereses intelectuales. Entonces, imagínense ustedes el panorama. Pueblito muy católico, hijo de padres evangélicos, pastores, hiperkinético, lleno de energía y además con altas capacidades. No pinta bien, chicos. Esa historia no termina bien. ¿Sí? Todo eso formó un combo bastante explosivo. Un combo bastante explosivo que durante mi infancia fue brutal. En esa época no se le ponía la palabrita bullying, que ahora todos la conocemos, pero básicamente fue eso lo que pasó. Durante muchos años, de manera sostenida en el tiempo, con palabras, con silencios, de manera física, ese bullying fue marcando profundamente quién yo era y desdibujando quién yo era. Por muchos años. Y quizás algunos de ustedes que están escuchando esto se ven reflejados en esa historia y dicen, a mí me pasó algo parecido. A mí también me trataron mal de una manera parecida. La palabrita resentimiento, que seguramente la han escuchado por ahí, resentimiento literalmente significa resentir, volver a sentir una cosa. Cuando decimos que alguien es un resentido, lo que estamos diciendo es que esta persona quedó tan atada a un momento de su vida, quedó tan detenida en una situación concreta, quedó tan bloqueada en una relación que no puede parar de sentir el mismo sentimiento una y otra vez.
constantemente lo está resintiendo. Vuelve a vivirlo en carne propia como si fuera la primera vez. Los traumas de nuestra vida son un poquito como eso, son cosas que están ahí, de las cuales no podemos salir, que están, que se repiten, que vuelven, que inconscientemente nos acompañan durante todo el camino. ¿Vieron que a veces uno o un amigo, vamos a decir que hay un amigo, que no se bañó mucho ese día y que tiene olor y que todo el mundo se da cuenta pero él no? Así se sienten los traumas. Estamos acostumbradísimos a vivir con ese olor, pero alrededor todo el mundo se da cuenta de que hay algo que huele mal, que no es normal que la cosa esté así. Después de mi infancia y de todo lo que había pasado, sinceramente yo no quería saber mucho con Jesús ni con el Evangelio, porque de hecho buena parte del motivo por el cual yo le había pasado tan mal en mi infancia era por ser hijo de pastores evangélicos. Yo no quería saber nada con eso. Afortunadamente llegó un momento en el cual el Evangelio llegó a mí desde otro lugar y tiró abajo mis prejuicios y mi sensación de distancia, y Jesús me conquistó el corazón. Y años más tarde, mientras iba siendo consciente del Evangelio, pude hacer un perdón genuino de todas esas personas que tanto mal me habían hecho durante mi infancia, que tanto me habían marcado. Y de pronto fue una cosa realmente increíble. Hubo un momento en el que hice una oración y ese resentimiento que me estaba comiendo por dentro durante años desapareció. Yo no tengo muchos milagros para contar de cosas que haya visto, que me hayan pasado. No tengo muchos. Pero el hecho de que yo, de un momento para el otro y sin hacer nada, simplemente por decir, Dios, llévate esto, haya desaparecido un resentimiento que marcaba por dentro todo lo que yo era, que eso haya pasado para mí fue una de las cosas que yo puedo decir, efectivamente Dios existe. No hay forma humanamente posible de que desapareciera un sentimiento tan profundo y transversal a mí de un momento para el otro. Fue un milagro muy potente y fue una de las cosas que me convenció del poder de que tenía la cruz de Jesús. Y sin embargo, habiendo dicho esto, con los años fui descubriendo que mis heridas, mis traumas, mi historia, era muy buena maquillándose. Sabía ponerse muy buenas caretas. En otras circunstancias, en otros contextos, volvían a aparecer estos mismos sentimientos de rechazo, estas mismas historias. A veces es difícil identificar los propios traumas porque se maquillan muy bien, porque se visten de otra manera, se ponen caretas, están enterrados muy profundo. Entonces, generalmente, cuando lo vemos, no reconocemos ahí el trauma, pero si sacamos la máscara vamos a encontrar los mismos dolores. Y ahora te hablo un poquito a vos, ya te conté un poquito de mi historia, pero te hablo un poquito a vos. A lo mejor la herida que te marcó, ese trauma fundacional tuyo, tiene que ver con que tu mamá o tu papá no estuvieron cuando los necesitaste como hubieras querido o necesitado. Entonces, como está esa herida sangrando, vas andando por la vida con comportamientos autodestructivos, queriendo que alguien te preste la atención que no te prestaron en tu casa. Entonces haces un montón de cosas para llamar la atención, incluso si eso es autodestructivo. O a lo mejor, esto también te pasó, a lo mejor te enamoraste profundamente de un chico, de una chica, y esa persona te rompió el corazón. Eso pasa también. Así que para tapar ese hueco, te acostumbraste a tener un montón de relaciones superficiales. O constantemente estás buscando pareja, intentando que alguien te dé el subidón de adrenalina, estar con otro o con otra. Y a lo mejor te comportás como si todo eso no importara, pero en realidad es como una máscara, un mecanismo de defensa para que no se note cuánto te importa. Y podría dar un montón de ejemplos como este. Pero ustedes ya saben cuáles son sus máscaras. Ustedes ya conocen. Y capaz, les digo, tómense
10 segundos e intenten en su cabeza visualizar cuál es esa herida fundacional. ¿Cuál es ese momento en su vida que se rompió algo y es como una herida que no para de sangrar? Esto que ven acá es una imagen tomada hace exactamente 10 años. Lo que ven es la primera vez que los astrónomos pudieron obtener una imagen de qué pasa cuando un agujero negro se devora una estrella. El Sol es una estrella. Imagínense lo potente que es el Sol, que mantiene la vida sobre la Tierra, permite hacer la fotosíntesis, hace que no nos muramos de frío, todas esas cosas, nos da luz, calor. Y sin embargo, ese Sol maravilloso, fíjense cómo es comido por un agujero negro. Una cosa tan potente como una estrella, tan poderosa, de pronto un agujero negro se lo come como si fuera un chilaquiles. Yo creo que los traumas son un poquito como agujeros negros. Son agujeros negros que se van comiendo todo. Y lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un agujero negro en el pecho. E incluso las cosas más preciosas que tenemos, fácilmente se las puede comer el agujero negro que tenemos en el pecho. Entonces, para intentar llenar ese vacío que siempre tiene hambre y no para de comer, buscamos un montón de cosas. Buscamos validación, buscamos amor. Comemos, tomamos, fumamos, tenemos relaciones superficiales. Nos metemos en un montón de proyectos intentando que el agujero negro se quede con hambre. Sin embargo, el agujero negro nunca deja de tener hambre. Nunca deja de pedir más. Se come todo lo que ponemos a su alrededor. Entonces ya no es suficiente gastar tanto, hay que gastar un poco más. Ese chocolate no es lo suficientemente grande, tiene que ser más grande todavía. Y no son suficientes chicas. Y no son suficientes dosis. Y la noche no es lo suficientemente larga para tapar ese agujero que siempre tiene hambre. Pasa que estamos buscando afuera lo que no encontramos adentro. Y cada vez que un jefe en el trabajo o un profesor en el colegio o alguien en la iglesia nos da un poquito de validación y cariño, nos mira a la cara y nos dice, yo te veo. De pronto sentimos que por un momento el agujero negro se detiene. Y parece que esa va a ser el agua que necesitamos para apagar la sed. Pero fácilmente nos damos cuenta de que la sed reaparece. Así que nos vamos buscando, corriendo un poquito más de agua, que muchas veces termina siendo poco más que un espejismo. A mí me encantan, como les dije hace un rato, las películas, las series. Creo que son como las parábolas de nuestros días. Quizás si Jesús viviera en nuestra época, en vez de contar parábolas, grabaría series y películas. Serían buenísimas, por cierto. Porque si sabemos mirar en las películas y las series, podemos aprender a tomarle el pulso a la sociedad. ¿Qué le está preocupando a nuestros contemporáneos? ¿Qué está pasando en el mundo? Las películas y las series nos hablan del drama de la experiencia humana de una forma muy clara. Y hace un tiempo me di cuenta de un patrón que veía una y otra vez aparecer en las series. Los grandes personajes que tenemos en las series, personajes de los cuales hablamos, que generan un montón de fandom, que la crítica ama, esos personajes que generan muchísimo debate, que son aclamados, todos son personajes insatisfechos. Los grandes personajes de nuestra época son grandes insatisfechos, son grandes antihéroes. Lo tenemos a Bojack, a quien les presenté hace un rato. Bojack es un actor muy famoso que intenta llenar su vacío con fama, dinero y sarcasmo, y sin embargo cada uno de sus éxitos lo hace sentir un poquito más solo. Lo tenemos a Logan Roy, de la serie Succession, que es un magnate que gobierna un imperio de telecomunicaciones, pero no sabe amar ni ser amado por sus hijos. La tenemos a Merlina Adams, una adolescente brillante y oscura,
que se esconde detrás de su sarcasmo y su ironía porque tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Lo tenemos a Walter White, de Breaking Bad. Un profesor de química que de pronto, a base de orgullo y de temor, se convierte en un monstruo. La tenemos a Eleven, de Stranger Things. Es una nenita que tiene poderes extraordinarios, prácticamente sobrenaturales. Y sin embargo, en el fondo de todos esos poderes, lo único que quiere Eleven es ser vista y ser amada. Y lo tenemos al abuelo de Morty, Rick, que es un científico genio, el tipo más inteligente de todos los multiversos. Y sin embargo, aunque viaja por todas las galaxias y constelaciones, no logra conectar emocionalmente con nadie. Un tipo que la única forma de poder lidiar con su dolor es emborracharse hasta perder el conocimiento. Ese es Rick. Fíjense, los grandes héroes y heroínas de nuestra generación son grandes insatisfechos. No hay nada que los llene, no hay nada que les dé paz. Y es justamente esa insatisfacción los que los mantiene en movimiento, la que hace que BoJack haga más películas, que Logan Roy quiera comprar más empresas, que Walter White quiera vender más metanfetamina, que Rick Sánchez quiera viajar a más multiversos. Y lo interesante de todo esto es que nuestra generación tiene los héroes que se merece, porque somos una generación insatisfecha. Estos héroes son insatisfechos como nosotros, pero no son solo un reflejo de cómo nosotros somos, sino que también, al mostrarnos todo este tipo de héroes, la pantalla nos ayuda a darnos cuenta de que esto es lo normal. Nos enseña que es normal y que es razonable vivir así, de una forma tan insatisfecha. Quizás es incluso algo bueno. De pronto, si estos son nuestros héroes, empezamos a pensar que esa angustia profunda del corazón puede ser algo bueno que nos mantenga enfocados y caminando hacia adelante. YouTube, Instagram, TikTok, constantemente nos están mostrando la vida que no estamos viviendo. Nos ponen esa vida delante de la cara todo el tiempo. Nos muestra todos los mundos posibles que podríamos estar habitando, todas las vidas que podríamos tener y no tenemos. Y aunque no está mal ser consciente del universo de posibilidades que existe, sin embargo, cuando usamos esa máquina infinita de darnos mundos posibles como una manera de alimentar el vacío y el agujero negro, nos damos cuenta de que todo ese contenido es puro tontenido. Es un tontenido que es un pozo sin fondo, que no se termina nunca. Es como si nos dieran una píldora para tomar que dice, hay algo que te estás perdiendo. Lo que no nos dicen es que esa insatisfacción es muy funcional al sistema de este mundo. Nadie nos dice que es muy funcional mantenernos corriendo así, corriendo detrás de la próxima cosa que logre llenar el agujero interior. Porque cuando estamos insatisfechos, somos tremendamente útiles y funcionales. Se aprovechan de nuestra insatisfacción nuestros jefes, por ejemplo, que saben que pueden usar nuestro vacío para hacernos producir más. Se aprovechan los publicistas, que saben que cuando hay alguien insatisfecho es un gran comprador, que se le puede vender casi cualquier cosa. Se aprovechan de nuestra insatisfacción los políticos, que andan girando por el mundo con sus espejitos de colores, prometiendo hacernos sentir parte de algo importante y hacernos creer que efectivamente ahora sí vamos a hacer historia. Y lo más gracioso de todo es que mientras somos simplemente conejitos de India, sentimos que nosotros estamos en control, que nosotros estamos haciendo lo que realmente nosotros queremos hacer. Me gustaría ahora leer un pequeño fragmento del Evangelio. Busquen en sus Biblias o pueden leer acá conmigo, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Esta es una escena muy, muy conocida y que vamos a recuperar. Creo que nos puede ayudar para pensar esto que estamos hablando. Dice así. Al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron los discípulos.
Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién creen que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Y Jesús le responde: Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo aprendiste de labios humanos, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. La gran pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos es la misma pregunta que le viene haciendo a la humanidad desde entonces. Esta es la pregunta que Jesús te está haciendo a vos en esta mañana. Para vos, para ti, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Quién es Él para nosotros? Porque como los discípulos, ¿no? Nosotros también podemos responder, bueno, algunos dicen que eres un gran maestro. Podemos responder según lo que aprendimos de la escuelita dominical, quizás. O lo que aprendimos en algunos libros de teología. O lo que dicen los divulgadores de internet sobre el Jesús histórico. O podemos escuchar lo que dicen algunos otros sobre lo que representa Jesús para la sociedad occidental. Sin embargo, no es suficiente. No alcanza. Los que se quedan escuchando esas otras voces de lo que la gente dice sobre Jesús, fácilmente pueden terminar diciendo, bueno, sí, Jesús fue un sabio, fue un buen tipo, fue un profeta, fue una buena persona, un gran maestro. Sin embargo, ninguna de esas cosas resuelve la pregunta que Jesús hace. Para vos, ¿quién soy yo? Los que se quedan con lo que la gente dice sobre Jesús, los que se quedan buscando la validación de las palabras de los demás, la aprobación que hay en las voces de los demás, nunca terminan de silenciar el agujero negro que tienen en el pecho. Porque están dependiendo de que haya alguien ajeno que les diga, yo te veo. Sin embargo, los que descubren y creen que Jesús es la respuesta que estaban esperando, solo esas personas descubren el misterio de Jesús. Entonces, y voy ya aterrizando lo que quiero decir, si dejamos de esforzarnos por llenar el hueco de nuestro agujero negro y nos enfocamos en descubrir a Jesús como la respuesta que necesitamos, la promesa es que con ese descubrimiento viene también un nombre nuevo. Ya no vas a ser Simón. A partir de ahora vas a ser Pedro. Si descubrimos quién es Jesús, no solamente estamos descubriendo algo del ámbito intelectual. Dios es esto. Estamos descubriendo algo acerca de nuestra propia identidad. Por añadidura, nuestra identidad cambia cuando descubrimos a Jesús. Esa es una añadidura. Es algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Nadie puede configurar su cabeza para cambiar profundamente. Como yo les conté, yo no podía cambiar el resentimiento profundo que se me colaba en los huesos por cada una de las personas que a mí me había hecho tanto daño. Sin embargo, en el momento en el que dije, Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, algo pasó adentro mío que yo no podía hacer que pasara. Con ese descubrimiento de Jesús vino una nueva identidad. Y hay otra historia más que me gustaría compartir con ustedes. Está en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan la historia de la mujer samaritana junto al pozo? Rápidamente la historia va así. Hay una mujer en Samaria que va a un pozo de agua a buscar agua y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice estas palabras: cualquiera que beba de esta agua, de ese pozo, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Y vos cambiá el pozo de agua por lo que sea que te guste hacer para alimentar tu agujero interior. A lo mejor no es un pozo de agua, pero a lo mejor es algún tipo de dependencia, codependencia emocional, o algún tipo de adicción, o algún tipo de hobby un poco tóxico. Cualquier cosa que esté ahí, por un rato te va a dejar satisfecho. Pero Jesús dice,
quienes vengan a beber de esta agua que yo les doy, no volverán a tener sed jamás. Jesús es el único que sabe cómo restaurar nuestra identidad rota. Así que te digo, no te engañes más. No te engañes más con estas falsas ideas que nos venden en las publicidades, que nos proponen en figuras como las que vimos recién, estos grandes insatisfechos. No te engañes con esos espejitos de colores que parece que van a saciar la sed, pero no. No te van a saciar mejores notas, más dinero, mejores trabajos, ministerios más visibles, más parejas. Cada uno de esos son solamente espejismos que aumentan la sed. Si de verdad querés hacer algo con esa sed para no tenerla nunca más, lo que tenés que hacer es buscar el agua viva. Y eso es justamente lo que Jesús viene a prometernos. Me gustaría que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos y puedan poner su mano en su pecho, en su corazón. Y me gustaría que hagamos algo juntos. Me gustaría que pienses en tu agujero negro. Quizás ya lo tenés claro. Todos tenemos un agujero negro que es nuestro dolor fundacional. Me gustaría que medites en eso. Tómate unos segundos. Intenta visualizar en qué consiste ese vacío que muchas veces sentís. Ese dolor que parece que a veces se traga todo. Intenta visualizar ese agujero negro que a veces parece una vieja herida, o a lo mejor un sentimiento de culpa, o a lo mejor es como una voz que te repite que no sos suficiente. Intentá ser consciente de ese agujero negro que muchas veces decide por vos, que muchas veces te lleva a lugares que después te dan vergüenza, de los cuales sentís que no es tu mejor versión. Si lo tenés claro, me gustaría que le pongas un nombre, algo fácil para que lo ubiques. Este es mi agujero negro. Es más, si tenés un papel y un lápiz, puedes escribirlo también. Este es el nombre de mi agujero negro. Cuando nombramos las cosas, es más fácil que podamos superarlas. Cuando le ponemos nombre a las cosas, de pronto ya no nos dominan tan fáciles. Entonces, si lo tenés ahí, sea en un papel o en tu mente, quiero que le pongas un nombre a ese agujero negro. Quiero que lo mires a la cara, que lo tengas bien presente, a ese agujero que te chupa la energía, que te roba la alegría, que te secuestra las ganas, que te hace creer que no valés, que no sos importante, que hay algo tremendamente roto en tu identidad, que constantemente te lleva a resentir un dolor pasado, que te quita la paz. Si tenés claro cuál es ese agujero, me gustaría decirte algo. Así como vos lo estás viendo, quiero decirte que Dios también lo ve. Y que no solamente ve el agujero negro, sino que la misión de Dios, la mirada de Dios, es tan potente y es tan amorosa que sabe trascender ese agujero negro y te ve a vos. Eso que quería tanto Bojack, que le dijera a la mamá, yo te veo, eso es exactamente lo que Jesús nos dice en esta mañana. Vos no sos tu agujero negro.
y Dios te ve a vos. Quizás poder sentir que ese agujero negro es infinito. El amor de Dios es mucho más grande. El poder de Dios es tremendamente más poderoso. Así que si lo escribiste en un papel, el nombre de tu agujero negro, quiero que le escribas encima. Y que digas: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Si no lo escribiste en un papel, en tu mente, quiero que lo visualices. Si está grande y da muchísimo miedo ese agujero, en un grafiti gigante escribile: soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Esa es la verdadera identidad. Esa es la identidad que rompe todos los agujeros negros. Soy un hijo amado por Dios. Soy una hija amada por Dios. Cuando Jesús te mira, no ve tu agujero negro. Cuando Dios nos mira a la cara, de pronto somos conscientes de nuestra verdadera identidad. Se caen las máscaras, se cae el maquillaje que nos ponemos y finalmente somos vistos por quienes realmente somos. Señor, en esta mañana traemos nuestra miseria, nuestro dolor, lo profundo de nuestro agujero negro que siempre tiene hambre, y lo rendimos a los pies de la cruz. Hemos estado poniéndole palabras, expresando por qué le tenemos tanto miedo, por qué nos sentimos tan esclavizados. Pero tu palabra, brillante y poderosa, viene a traer luz en nuestras tinieblas, viene a volver a darle color a nuestra miseria y a grabar a fuego la verdadera identidad que tantas veces nos olvidamos. Soy un hijo amado por Dios. Soy una hija amada por Dios. Señor, graba a fuego esta conciencia, esta nueva identidad, para que cada vez que nuestro agujero negro quiera volver a meterse, podamos ponerlo en su justo lugar y recordarle: acá no tenés poder, porque soy un hijo amado por Dios. Señor, estamos inmensamente agradecidos por tu poder que logra romper las tinieblas, por tu luz que avanza imparable contra la oscuridad. Llévate puesta, Señor, toda la oscuridad que hay en nuestro corazón y tráenos a la verdadera luz de nuestra verdadera identidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.